casos oscuros en hospitales. La tasa de mortalidad en los hospitales subía un poquito cuando él empezaba a trabajar en ciertos hospitales. Estaban bien controlados los pacientes y de repente entraban en una crisis, ¿no? Porque tuviera un placer sádico por hacerlo, ¿no? Entonces... Sí, que los agarras vulnerables. Sí, claro. No, o sea, totalmente sin defensa. Pero él decidió, ahora sí que desvivir gente. Porque uno, para que pareciera que los quería salvar o para hacerse un tipo héroe, porque él quería alzar su a 13 bebés los que fueron víctimas de esta enfermera. ¿Qué necesidad tenía él de matar mujeres ya grandes? Más bien tiene que ver en qué creía esas personas. Porque todas las personas necesitamos creer en algo. No creas que todos los psicólogos son malos. No creas que todos los doctores son malos. Cuando los pacientes agradecen a la enfermera de turno por la mañana, descubren horrorizados que nadie con esa descripción trabaja en ese hospital. O sea, hace que la enfermera que lo recibió hasta sentí escalofrío, quién sabe por qué. Que te recibe una enfermera muy amable, con sonrisa. Esos fueron los últimos minutos de su vida. ¿Será hablar de una vida tridimensional? De alguna manera, sí. Hay cosas que uno dice, no le puedo encontrar explicación a esto que me está pasando. Bienvenidos a Protocolo Oscuro. Listos para platicar de temas misteriosos e impactantes, teorías, historias perturbadoras, reales. Brian Axel Productions presenta Protocolo Oscuro. Protocolo Oscuro. Sean bienvenidos a Protocolo Oscuro. Mi nombre es Brian Axel. En el mundo de las emergencias y la salud existe un juramento sagrado: no hacer daño. Pero, ¿qué pasa cuando el uniforme se convierte en camuflaje? Hoy tenemos aquí con nosotros en Protocolo Oscuro a mi amigo, psicólogo clínico Jesús Mesa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos empezando con este primer episodio y nos sentimos muy agradecidos de estar hablando de estos temas muy importantes y sobre todo porque no son temas que comúnmente se toquen, ¿no? Y mucho menos que se le dé un análisis psicológico. Es correcto. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de un tema, ahora sí que hay muchos datos perturbadores, muchos asesinos seriales, que es casos oscuros en hospitales. Vamos a empezar con un primer caso, que se le llama el enfermero de la muerte o el ángel de la muerte. Él tiene de 29 a 40 asesinatos aproximadamente y 400 muertos bajo sospecha. Esto sucedió en los 80s y 90s en un hospital de Nueva Jersey, o en hospitales, mejor dicho. Ahorita nuestro querido amigo nos va a explicar bien eso, los cuales ganaron mala reputación cuando varios pacientes empezaron a fallecer por sobredosis. Estamos hablando de nada menos y nada más que Charles Cullen. Es un enfermero que estuvo trabajando en varios hospitales, 9 hospitales para ser precisos, en Estados Unidos. Básicamente este muchacho tuvo muchas víctimas porque batallaron mucho para encontrar cuál era el problema, por qué se estaban matando los pacientes, porque sobre todo cuando fallecían no pasaba cuando era en su turno. O sea, fallecían en diferentes turnos. Se podría decir que lo tenía bien calculado. Ajá, sí es. Eso es lo que vamos a estar platicando durante todo este programa. Obviamente nos preparamos para platicar un poco. Vamos a ser breves pero concisos en cada caso, porque vamos a hablar de varias cosas, no nada más de este tipo de gente, también de negligencias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hablando de él, fíjate que por lo que yo investigué, casi todos eran demasiado inteligentes. Era tanta la inteligencia que sabían cómo cometer sus delitos, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, ¿y cómo fue que lo descubrieron o cómo fue? Porque estaba viendo que fue de 29 a 40
¿sabes exactamente la cifra de cuántos tuvo o no se Más o sabe a menos, ciertas a ciencia cierta? aproximadamente decían que fue más o menos 400 víctimas las que tuvo este enfermero. Lo más difícil de atraparlo fue de que como cambiaba de hospitales, era más difícil dar con él, ¿no? Ajá. O por qué los pacientes fallecían en cuando él estaba en cierto hospital. Porque la tasa de mortalidad en los hospitales subía un poquito cuando él empezaba a trabajar en ciertos hospitales. Okey. Entonces, Porque fíjate, ahora sí estamos viéndolo, ahora velo tú como familiar del paciente, que creo que esto sucedió hace años, pero eso no nos, ahora sí que no quiere decir que no siga existiendo este tipo este tipo de de crímenes. delitos o de crímenes, Ujú, porque imagínate, o sea, tú como familiar, ya sea tu hermano, tu papá, tu mamá, lo que sea, ¿no? ujú. Que digas tú: "Oye, pues entró bien y, pues, ya no salió". Y es que, haz de cuenta que de repente los pacientes tal cual estaban estables, no tenían ningún signo mal, los signos vitales que estuvieran mal, o sea, estaban bien controlados los pacientes y de repente entraban en una crisis, ¿no? Entonces, los enfermeros y doctores que trabajaban en el hospital no sabían por qué de repente estos pacientes entraban en crisis y eran diferentes horarios. Entonces, casi siempre Pero que a él lo turnaban o siempre estuvo en un horario, mm, no se sabe. no sabemos mucho sobre si nada más estuvo en un horario, pero tenía un modus operandi para que estos crímenes sucedieran de esa manera, de esa magnitud. Entonces, prácticamente agarraba los sueros de las bolsas de suero y les inyectaba digostina e insulina a las bolsas. Entonces, esto provocaba prácticamente en el cuerpo humano, pues provoca que le dé en pocas palabras un infarto, ¿no? Entonces, por eso los pacientes entraban en crisis. Es increíble es interesante, perdón, saber esta historia, porque aparte que sucedió en los 80s y 90s, por lo que sé, Ujú, este, mm, pues ahora sí que, pues no estamos exentos a que siga pasando este tipo de delitos. Ahora sí que como decíamos en la intro, ujú. ellos hacen un juramento sagrado, tanto enfermeros como doctores y toda esa gente y para que al último salgan con eso, hay que ver ahora sí que el lado psicológico, no sé cuál sea en este sentido de varios de ellos, de los que vamos a Ujú. hablar, o de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sería la niñez de una persona así? Porque yo digo que tiene que ser como un trauma, ¿no? Lo que ya traen desde niños para cometer este tipo de delitos, ¿no? Sabes que en el caso de Colin era un enfermero que no mataba porque tuviera un placer sádico por hacerlo, ¿no? Él tenía una baja autoestima, bastante baja autoestima, y pasaba por una depresión muy, muy fuerte. Entonces, este enfermero utilizaba las muertes de sus pacientes porque él se proyectaba en sus pacientes. Él tenía el fuerte deseo de ya no vivir en este mundo. Entonces, prácticamente él se sentía una deidad con un poder en ese momento de decidir quién moría y quién vivía. Y literalmente tenía ese poder porque siendo un enfermero tienes a personas enfrente de ti que son vulnerables, que no se pueden defender, que no pueden salir de una camilla, vaya. Exacto. Entonces son pacientes que prácticamente es una víctima perfecta, ¿no? Sí, Entonces, que los agarras vulnerables, sí, claro, ¿no? O o sea, sea, totalmente sin defensa. y entonces este enfermero se proyectaba en sus pacientes y simplemente por digámoslo así, por quitarles de su miseria, les quitaba la vida. ¿Sí me explico? Aunque realmente no Okey. estaban en una miseria, o sea, estaban porque eran pacientes estables, repito. Sí, no están en fase No estaban en terminal ni fase nada de eso. terminal ni Ah, nada. O sea, okey. simplemente él se sentía con ese poder de poder quitarle la vida a quien quisiera, ¿no? Pero realmente lo que estaba haciendo es proyectarse, o sea, él deseaba morir. Eso es lo más Eso fíjate, es lo pero más cómo cada quien, lo más triste. ahora sí que, ¿cómo se podrá decir? Proyecta o Ujú, da, o sea, cómo proyecta cada quien su depresión, porque hay gente que se deprime, pues, ahora sí que se suicida, ¿no? O ajá, hay gente que si se deprime, a lo mejor cae en el alcohol, no sé, en muchas cosas, pero él decidió, ahora sí que desvivir gente. así es, Y tengo entendido que para la gente que le agrade este caso de Charles Cullen, ¿verdad? Se así es, se se pronuncia. así es. Hay una serie ahí en una de las plataformas, ahí búsquenlo, así pónganle y lo van a encontrar para quien guste verlo. Sí, lo pueden encontrar como el ángel de la muerte
Y tal cual, pues habla la película en sí, habla de la vida personal de este muchacho, también tuvo varios intentos de suicidio. Ah, O sí. sea, O sea que ahora sí que nunca tuvo éxito en no su tuvo éxito en su vida personal de poder suicidarse, digámoslo así. Suena muy ajá. cruel, ¿no? Pero él es lo que más deseaba. Entonces, cuando iba al hospital, pues, por eso es que él se sentía con ese gran poder de quitarle la vida a sus pacientes y sacarlos como él pensaba en ese momento, sacarlos de su miseria, ¿no? Entonces, O sea, que él pensaba que de alguna manera que les evitaba un sufrimiento. les evitaba un sufrimiento Ah, okey, ya, exactamente. ya. El Casi sufrimiento que él mismo algo estaba muy viviendo, algo ¿verdad? muy parecido a lo que vamos a hablar casi de todos, ¿no? O sea, Parecido. parecido, o sea, Sí, todos creen, se sienten con ahora sí, como dijiste tú, y tenía el poder de decir: "Es que está sufriendo mucho". Y ahora sí que, oye, si haces uno con familiar, eso no se atreve a decir, por ejemplo, ujú. cuando ya está en fase terminal tu familiar que te dicen: "Oiga, pues es que usted dice cuándo ahora sí lo desconectamos", ¿no? Y Sí, aún que le así aplican la dices ajá, eutanasia dices tú: "Ah", o sea, que lo desconecten, ¿por qué? ¿Yo quién soy para decir eso para por mi seguir familiar, verdad? ajá. Imagínate una persona que ahora sí que no es nada tuyo. O sea, sí No, está pero, ¿qué tipo de pensamiento te habrá tenido en su mente en ese momento, verdad? Porque simplemente siendo personas que estamos gobernadas por leyes, que estamos gobernadas por normas, por reglas, todo el mundo, toda la sociedad está arreglada por eso, ¿no? Todo, en todas partes donde vayamos hay reglas que respetar, hay valores, hay normas, hay moral. Entonces, ese muchacho prácticamente se saltó todo eso. ¿Sí me bueno, porque explico? exacto. Claro que ya al final te voy a preguntar, algo, pero ya al final me Ujú, recuerdas, ujú. globalizar, todo lo que estamos platicando. Y bueno, creo yo que, pues, ahora sí que ese tipo de gente, pues, más que a lo mejor necesitaba un psiquiátrico, ¿verdad? Ya es algo ya más Sí, algo muy fuerte, avanzado. ¿no? Si quieren que hablemos un poco más de lleno de un personaje o algún tema en especial, no necesariamente que sea de casos oscuros de hospitales, cualquier tipo de caso, háganoslo saber en la caja de Ujú. comentarios. Y el siguiente es también considerado uno de los mayores asesinos en serie de la historia alemana. Trabajó como enfermero y fue condenado, perdón, Ujú. por asesinar múltiples pacientes, causándoles paros cardíacos y luego intentar reanimarlos. Obviamente esto en hospitales de Alemania. Fíjate, ahí ahorita me vas a explicar de qué trata ese, porque también esa Ujú. parte tú lo estudiaste. Sí, claro. Esta persona, ahora sí que les ocasionaba paros, les causaba paros cardíacos y luego los Intencional. intentaba reanimar. Los intentaba reanimar, quiero que me expliques por qué. Uno, para que pareciera que los quería salvar o para hacerse un tipo héroe, llamémoslo así. Más que nada, cuando estás en una situación de emergencia, yo creo que si hay doctores o médicos que nos estén viendo, paramédicos, en ese momento, cuando están salvando vidas, pasan por una situación donde la adrenalina sube. Oh, El okey. doctor, el En doctor, la el adrenalina del doctor, o enfermero, sea, quien sí, esté sí, es atendiendo, lógico. ¿no? El paramédico, lo que esté atendiendo en ese momento al paciente, la adrenalina sube porque estamos en una situación de crisis, ¿no? Entonces, en una situación de crisis, pues el doctor entra en juego que siente estrés, siente adrenalina. Entonces, en ese momento es hacer las cosas con el conocimiento que ya tienen, Ujú. en este caso para reanimar a una persona, revivir a una persona, ya sea con técnicas de RCP, entre otras técnicas, ¿no? Eh, a final de cuentas, este enfermero, era enfermero, ¿no? ¿O era Sí, es doctor? enfermero. Ok, este enfermero utilizaba ese tipo de cosas para hacerse pasar más que nada por héroe. Él hacía este Okey. tipo de cosas, este tipo de crímenes, porque él quería alzar su ego, Okey, o sea, algo ¿okey? muy parecido al caso que no vamos a hablar de ese caso de Ghislaine, Ajá, la que trabajaba en un hospital de pediatría, algo así, ¿no? ajá, Que asesinó bebés y eso, o sea, algo así parecido que lo ajá, hacía, los reanimaba, creo también, y los ujú. hacía para ella sentirse superior, ¿no? O sea, Superior. un héroe. Ah, Un héroe, okey. como prácticamente sentirse superior a sus compañeros, sentirse superior a que él casi siempre estaba en las situaciones de emergencia, que él casi siempre era el que reanimaba pacientes. Claro que había veces que Ahora se sí le que llevarse el morían. crédito, ¿eh? Ah, no, Sí, que claro. había veces que se le moría, claro, pero obviamente como había más pacientes en los que sí podía salvarles, porque él sabía lo que les había inyectado Sí, para es como todo. provocarles el infarto, ¿verdad? Ajá. Me Entonces, quiero imaginar que es como un mecánico con los carros, ¿no? O sea, si tú no así sabes nada de es. carros, les conectan algo
y luego se lo vuelven a conectar y listo, ¿va? Así es. Okey, okey, Entonces, okey, algo parecido. prácticamente ese enfermero ya sabía qué es lo que se tenía que hacer, ¿no? Sí, claro, pues. Entonces, como si a diferencia del otro caso que hablamos, de que pasaba las muestras en diferentes horas, en el caso de Hogel era diferente, porque pasaba nada más en el turno de él, y precisamente nada más enfrente de él. Precisamente por esto que estamos hablando, de que él quería sentirse como un héroe. O sea, sentirse como si yo fui el salvador, o yo fui el que le devolvió la vida a la persona, y por lo tanto admírenme, ¿no? Entonces estaba buscando esa admiración constantemente de sus compañeros y, ¿por qué no? También de la familia, porque quieras o no, pues la familia también cuando veían, salvaste a mi familiar, a mi padre, a mi Sí, hermano, llevarse el porque, crédito de ajá, alguna manera, algún alter ego, ¿no? O sea, así algún ego, es, tratar tener algún ego muy, o sea, ahora sí que muy, muy alimentar ese alto, ego muy sí, alto, porque, híjole, mire, el ego de por sí, pues, yo pienso que es malo, pero hasta cierto punto ya que tu ego se alimente con el sufrimiento de otra gente, pues, ya estamos hablando de algo muy, ahora sí que perturbador, ¿no? muy demasiado. Porque estás jugando con el corazón y los sentimientos de otras personas, las emociones de otras personas, La vida de otras la vida, por personas, eso te simplemente para obtener un reconocimiento, ¿no? Entonces, pudiéndolo tener de otras maneras, sí, aún claro, siendo enfermero, aún siendo enfermero, ¿verdad? porque a final de cuentas practicar un arte de la medicina, seas doctor general, seas doctor cardiólogo, seas psiquiatra, etcétera, tienes ya reconocimiento social. Tienes un reconocimiento Exacto. social No, no, porque y desde que tú te portas bien con los pacientes, ujú, te reconocen. sí, Dicen: "Es claro. que él se portó muy lindo Ajá. conmigo". Entonces, creo yo que llegar a ese extremo, híjole. Ya era un ego demasiado alto, muy, muy grande, ¿no? Porque precisamente por eso hacía ese tipo de crímenes. Y vaya que fueron bastantes, ¿no? Sí, aquí, bueno, Entonces, yo lo poquito que investigué, porque, pues, eso de alguna manera quedamos que tú ibas a explicarnos, ajá. este, nada más decía que fue condenado por por asesinar múltiples pacientes, no dice cuántos, no sé si tú tengas algún tipo de cifra, Lamentablemente no tengo una cifra precisa. no la hay a lo No, mejor. no a lo mejor no hay, o sí hay, pero no, desafortunadamente no la encontramos. Ahí sí alguien sabe la cifra correcta de este enfermero, cuántos pacientes fue que le quitó la vida. Estaría bueno que nos comentara. Pero algo que sí es algo muy resaltante de él es de que era una persona narcisista completamente. Bueno, acuérdate que la mayoría de los narcisistas, el ego Sí, o va sea, ligado. porque el narcisista es yo, Yo yo y y luego luego yo, yo. ajá, exacto. Entonces, el narcisista es eso nada más, o sea, yo busco el reconocimiento, yo soy el que sabe, yo soy el que debe hacer esto, o sea, Este hospital no funcionaría si no fuera por mí. O exactamente, o este sea, programa no funcionaría si no si no fuera fuera por por mí, él o por ajá, mí, o sea, entonces dice uno: entonces "Ah, caray". es prácticamente como funcionaba ahí. Okey, okey. Ok, Y fíjate que vuelvo a lo mismo, las personas muy inteligentes o gente muy sobresaliente en lo que ujú, a lo que se dedica, sufre de esto, ¿eh? De este ego, de este narcisismo. Creo yo que tenemos muchos casos más perturbadores para la gente que apenas, está conociéndonos. Es el primer episodio. Denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que cada vez que publiquemos más videos les lleguen estas notificaciones. Y, ¿algo más que quieras agregar de? más que nada de este personaje que tenía un trastorno de la personalidad, que era precisamente el trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, por eso actuaba de esta manera, porque él quería sobresalir sobre los demás profesionalmente hablando con sus compañeros y obtener hasta el mismo reconocimiento de sus compañeros más que de los pacientes. Sí, que sí, pues volvemos a lo mismo, era un ego, Era un era como un tipo ego, quiero competencia. alimentar mi ego y quiero ser mejor que ustedes y nadie puede ser mejor que yo. Y por eso mismo él provocaba las crisis a sus pacientes para poder lograr eso. También tenía un síndrome que se llama Munchausen, que es prácticamente lo que te acabo de explicar ahorita con el otro enfermero, que es el poder de decidir quién vivía y ¿Quién? quién mataba, ¿verdad? Quién Ajá, vivía y quién moría, perdón. ajá. Entonces, él creaba estas crisis para él sentirse el salvador. Eso es prácticamente el síndrome de Munchausen. Entonces, sentirse más bien que yo soy el salvador de estas Híjole. personas, ¿no? Mismas personas que él mismo les provocó las crisis, ¿no? Fíjate, y pues me quiero imaginar, obviamente, pues estamos hablando de una persona que desvivió gente, pues Ujú. obviamente, pues mucha gente no la pudo salvar.
¿verdad? Así Yo no es. sé si hay, de algún doctor o algún paramédico, enfermero que sepa más del tema, si cause algún tipo de secuela, ahora sí que el provocarle, un paro cardíaco a una persona, aunque lo salve, si le queda alguna secuela más adelante, eso sí yo no sé. Sí, eso Si le tiene que quedar o también. no estoy seguro. Eso si hay algún doctor, algún enfermero que esté viendo este programa, ahí coméntenos, porque se trata también de aprender un poquito más, Sí, porque ahora sí que el programa se trata de datos perturbadores, historias y todo eso que tengan que ver con cosas oscuras, pero pues ahora sí que de medicina pues no es no no es estudiamos eso, nuestro ¿verdad? rubro. Sí, Nuestro rubro. exactamente. Este, pues, ¿qué te parece si pasamos al siguiente caso Ujú, de una enfermera en Argentina? Me parece que de 30 años de edad. ujú, Fíjense, una enfermera argentina de 30 años de edad, condenada a cadena perpetua por homicidio a 5 bebés nacidos. Me quiero imaginar que recién nacidos o nacidos, pues bebés, ¿verdad? ujú. En un hospital materno y tentativa de homicidio a otros 8, que si lo sumamos da a 13 bebés los que fueron víctimas De esta de esta enfermera. enfermera. Fue hace poquito ese caso, ¿verdad? Sí, Tengo entendido. no tiene mucho, fue en el año 2022, entonces no tiene mucho O sea, tiempo, que se puede decir que entre pandemia o después de un pandemia. poquito después de pandemia, ¿no? Y más que nada porque esta enfermera la veían como alguien intachable, ¿no? Alguien muy recta, alguien con mucha rectitud, que era una persona muy Responsable. responsable, que era muy respetuosa con todos los demás. Entonces la admiraban mucho, muchos doctores y enfermeros pues le tenían mucho respeto porque Era buena era, en lo que hacía. era buena en lo que hacía, era muy inteligente, era muy profesional en su trabajo, ¿verdad? Pero nadie se imaginaba todo lo que estaba disfrazando detrás de eso, ¿no? Porque a final de cuentas, miren, voy a hablar un poquito de otro asesino que no tiene nada que ver con este No, no, caso, pero pero sí. igual viene relacionado. Ajá. Ted Bundy, que fue también un asesino serial muy, muy conocido, ¿verdad? Hay películas, series y todo lo demás. Ted Bundy también era un profesionista, ¿no? Y utilizaba la carrera que estudió para enganchar a sus víctimas. Era alguien Ah, muy, okey, okey, okey. era alguien muy, ¿cómo decirlo? Que caía bien a todo el mundo. A todo el mundo. Era muy Tenía raro que a carisma. alguien le cayera mal. O sea, Tenía tenía su carisma, carisma. tenía Oh, mucho okey. carisma. Eso también influye mucho en cualquier trabajo, Sí, claro, el tener entonces, carisma, imagínate, porque creo yo que a todos nos ha sucedido, incluso hasta, no sé, hasta con ir con un doctor para que te cheque de X enfermedad. ajá, A veces te haces tú tienes tus favoritos, decir: "No, yo voy con tal doctor porque me gusta cómo es cómo me conmigo, cómo me trata, trata", cómo es y eso profesional. viene parte del carisma, Sí, claro. ¿verdad? O sea, aquí es tú: "Es que, pues, me cae bien". Y con la enfermera que se llama Brenda Agüero, era algo parecido, pero más que carisma, lo que ella tenía era mucho profesionalismo dentro Sí, me quiero de lo que imaginar, ella yo hacía, me la ¿no? quiero imaginar que era una mujer responsable, ¿no? Ya desde ahí Ajá, dices tú, desde ahí habla tu profesionalismo, perdón, sí, el ser responsable, ¿no? Me imagino que puntual, el siempre estar atenta con sus pacientes, así es. no sé, hasta en los cambios de, no sé, De de suero, de turno, de turno, todo, todo, o sea, todo lo muy hacía muy hay bien. incluso a lo mejor respetuosa y cariñosa con los pacientes, tal vez en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y pues obviamente que me quiero imaginar casi todas las enfermeras, bueno, no todas, pero la mayoría de las enfermeras que yo conozco que se dedican ahora sí que a bebés, Ajá, pues son cariñosas porque pues te provocan ternura de alguna manera los bebés. sí, claro. No puedes tratar igual a un bebé que a un adulto de 30 años. Y a Así es. y ahora yo otra cosa, yo cuando leí esto que dije yo: "30 años", o sea, ¿cómo tiene que ser tu vida para que a los 30 años estés atentando contra la vida de un Contra ser vida de tan ahora un sí que neonato, porque ajá. eran bebés pequeños. Mira, todos los que hemos visto, todos los asesinos seriales que estamos viendo, todos los casos, Ajá. todos vemos que agarran ahora sí que en la parte más débil de la gente, los pacientes, tienen la forma de aprovecharse al 100%, pero ya con un bebé, Ya es demasiado. Estamos hablando de un nivel de psicopatía muy alto, muy alto. muy Porque, porque, ¿qué te puede haber hecho un bueno, bebé? los enfermeros que acabamos de hablar anteriormente también tenían una psicopatía. Claro. Sí, pero creo que Brenda Agüero se las llevó de calle Sí, en estos casos. dijo: "Yo quiero ser la número uno en esto, ahí les Sí, voy". prácticamente, ¿no? ¿Quién tiene el valor para quitarle la vida
a bebés pequeños. Pues, no, Con pues, eso te lo pongo. para empezar, desde gente grande, pero ya un bebé, o sea, dices O tú, sea, ¿qué un te bebé. hizo un bebé? Ahora hay que ver, no sé si no investigué a fondo, la verdad. Obviamente todo esto es sacado de internet, de ahora sí que buenas fuentes, ¿verdad? Ujú. Verídicas, pero no sé si ella habrá tenido algún problema, a lo mejor también de que a lo mejor no podría tener hijos, porque yo siento que ella, mira, cada uno de ellos tiene que haber tenido un enojo con la vida, de alguna manera, Ujú. para actuar de esta manera, ¿no? No sé, a lo mejor estoy hablando a lo tonto, pero yo siento que ella sí para hacer esto contra esos bebés, sí era como que tener algo en contra, ¿no? O sea, algo alguna situación de su vida personal que Ujú. la orilló a esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, prácticamente ella hizo estos atroces crímenes más que nada porque tenía un trastorno antisocial, ¿no? Y Ah, muchas era muy personas antisocial. se confunden y dicen, yo soy muy antisocial. Es que a veces no saben cuál es la definición de antisocial. No, es que no. Porque antisocial no es una persona que se aísla de las Sí, mucha personas gente piensa y que no salir es ser antisocial, ajá, y exactamente. no, No convivir con personas, eso es ser antisocial. No, una persona antisocial no es así. no. Una persona antisocial prácticamente, te lo voy a poner así de esta manera, ¿no? Socialmente hablando, hay muchas personas antisociales las cuales llegan a aprovecharse del poder que tienen para pisotear a los demás, ¿no? Muchos ejemplos podemos sacar, ¿no? No quiero entrar en controversias, pero simplemente dejémoslo así. Hay personas que socialmente hablando pueden tener poder, ya sea porque tienen un buen trabajo, tienen algún puesto bueno, etcétera, ¿no? Tienen poder de alguna manera sobre otras personas que son subordinados, etcétera, ¿no? Las personas antisociales no les importa qué es lo que tengan que hacer para conseguir sus objetivos. Ah, Esto okey. implica incluso matar a personas, Sí, claro, obviamente. porque, bueno, es lo que estamos Es hablando. lo que Ellos, estamos hablando de esto, ¿no? muchos de ellos, bueno, el pasado que estábamos hablando, decíamos, mataba gente para recibir una o sea, ahora sí que lo reanimaba, perdón, pues sí, ahora sí un elogio, ¿no? Decir: Ajá. "Ah, es que él es el bueno, qué bárbaro". Qué bárbaro, salvó ¿Verdad? varias Es que se me vidas, fue la ¿no? palabra, sí, salvar varias vidas. Y algo que quieras agregar a este caso. De estos casos, miren, con Brenda Agüero y con los otros 2 que acabamos de hablar, en Brenda Agüero es más hay más tela que cortar, porque es un caso más complejo que los 2 anteriores, ¿no? Mientras Sí, que Charles Cullen lo hacía por depresión y porque se proyectaba en sus víctimas, les quitaba prácticamente la vida por misericordia, según él, porque estaban sufriendo y les decía: Les voy a dar, esa felicidad de fallecer". En su pensamiento era lo que él tenía, ¿no? Que fallezcan y que no estén sufriendo en que este no mundo, sufran. como yo estoy sufriendo y no tengo tanto valor para quitarme la vida yo mismo. Qué extraño, Ese es qué el primer extraña caso, manera de ¿no? pensar, sí. Exacto. Y luego el segundo caso era, soy adicto a la adrenalina, y no estamos hablando de canciones ni nada, sino estas personas se sentía adicto a la adrenalina, estamos hablando del caso de Hogel, se sentía adicto a la adrenalina y él sentía un placer de que le elogiaran su ego. Exacto, no, y la adrenalina que le da el decir: "Se está muriendo, tengo que reanimarlo", Así y es. nada, que él mismo había Había provocado provocado ese eso, pero, paro. da cuenta que en su mente él ignoraba esa parte, porque era como la parte falsa, o sea, si tú sabes que estás provocando un infarto, obviamente tú sabes perfectamente que no deberías de tener un reconocimiento, porque tú estás provocando algo malo en una persona. Al contrario, es Entonces, falta de es ética. falta de ética y evidentemente si lo hubieran descubierto, lo hubieran sacado del hospital y evidentemente, como era un crimen, hubiera ido a parar a la cárcel. Obvio. Entonces, en este caso era más que nada ese narcisismo maligno de elevar su ego, sentirse apreciado, valorado y que lo vean como héroe y que yo soy mejor que usted, que todos mis compañeros dentro de un hospital, ¿no? Es correcto. Y en el caso de Brenda Agüero era más un trastorno, como te lo dije, antisocial, de la personalidad antisocial, y más que nada tenía un resentimiento con la sociedad. Es que era lo que yo te comentaba, en ese sentido que te preguntaba, Ujú, que decía yo, yo quiero imaginar que para atentar contra la vida de un ser tan pequeño, de un ser ujú, que todavía no sabes, ni sabes ese ser cómo vas, o sea, ahora sí que cómo va a pensar. Yo siento que a lo mejor ella o no podía tener hijos, o no podía, no sé, algo. O a lo mejor incluso ella sufrió, a lo mejor a lo mejor ella tuvo a lo mejor un parto en el cual no sobrevivió su bebé, no sabemos. no sabemos, Eso no viene, de hecho, sí no, investigué, investigué porque también un poquito, pero no de encontré algo to de esa mira, de información. todos ellos sí investigué un poco, escribí muy poco porque, pues, yo sabía que tú ibas a traer el análisis más redactado. Así es.
Y de todos me impresionaron, pero sí me impresionó más ella. 1, porque a bebés. 2, porque dije: "Oh, está muy joven". Y Ujú. 3, porque casi si te fijas, no siempre, pero la mayor parte de las veces son asesinos, hombres. Claro que también hay mucha Sí, asesina, ¿va? sí. Obviamente, pero es más casos de hombres, no todo lo que es de psicópatas y todo ese rollo, ¿no? Se ha visto más casos en hombres. Sí, Exacto. claro. Pero no hay excepciones a la regla, porque No, también ha habido muchos tienen el mismo asesinos. poder. Sí, claro. Entonces, ha habido muchos asesinos seriales también que han sido mujeres, ¿no? Y hablando de esta enfermera, que fue un caso muy reciente y que conmocionó a toda Argentina, porque hay una pregunta muy importante aquí, ¿cómo es posible que los doctores no se dieran cuenta de pinchazos extraños en bebés que estaban sanos? Porque los bebés estaban sanos, no estaban en crisis, no nacieron con complicaciones, no tenían ningún problema en sí para poder seguir viviendo los bebés. Simplemente eran bebés sanos, ¿no? Entonces, lo que ella hacía para su modus operandi era administrar una dosis de potasio en un bebé, Fíjate. en la mera espalda, ¿no? Ay, Entonces, ese pinchazo obviamente se nota, y luego más en un neonato porque su exacto. piel es muy suave, es muy fácil de que se lastime porque es una piel muy blandita, ¿no? A Ujú. diferencia de un hombre adulto que ya es un poquito la piel más, más rugosa, más áspera, ¿no? Este, Fíjate que eso que dices, a lo mejor entra un poco el detalle que hay hoy en día con la negligencia médica. Ahorita que ajá, dices tú de que dices: "Oye, ¿cómo es posible que ningún doctor se dio cuenta?". Tristemente, sin ujú. mencionar, Sin hospital, mencionar hospitales y, nombres, ajá, ajá, o porque marcas, sí, marcas, por así decirlo, porque todos han tenido sus detallitos fuertes, ajá, casos muy perturbadores. Por ejemplo, si te fijas, yo entiendo que es un trabajo y todos tenemos vida y tenemos familia, pero a mí me ha tocado, carnal, que, por ejemplo, tú vas a X hospital ajá, y los doctores, si hay una emergencia, me ha tocado en serio y lo vi incluso ahora para investigando casos perturbadores. ¿Cómo es posible que se llegue a una persona con una urgencia médica, con un paro cardíaco, con un e incluso con herida de bala, por ejemplo? ujú, Oiga, es que el doctor, no, es que el doctor es su hora de comida. Oiga, pues okey, háblele. No, no le podemos hablar, es que no contesta. Entonces tú, desde ahí, ¿cómo es posible que los doctores no tengan esa ética? Yo entiendo que también tienen vida, ujú. pero también hay que recordar que si nos vamos al otro extremo, también cuántos doctores no conoces tú, a lo mejor vamos a salir un poquito del tema, que tienen 2 plazas, que no le dan la oportunidad a otros. Te digo yo, Para poder ejercer su exacto. profesión, ¿no? Ahora, si tú vas a ejercer 2 en 2 plazas, tienes que ser bueno en las 2 plazas. Yo no estoy en contra de que tengas 2 plazas, Claro. ojo. Nada más estoy diciendo que sí deberían de ser igual en una como en otra. Porque, ¿cómo es posible efectivamente que los doctores no se dan cuenta de las marcas que podría tener alguno de estos bebés? Porque, bueno, viéndole el expediente, porque obviamente, pues, todos los pacientes llevan expedientes, ¿no? Entonces, viene desde cuándo ingresó, la fecha, nombre, tipo de sexo, tipo de sangre, viene qué tipo de enfermedad tiene, si tiene enfermedad o no tiene, el tipo de triage, que es el tipo de emergencia que pueda llegar a tener el paciente, ¿no? Este, saben que hay muchas situaciones donde lamentablemente en los hospitales, pues los doctores, enfermeros y enfermeras, así como doctoras, pasan por situaciones de crisis porque también es mucho trabajo a veces excesivo, ¿verdad? Se entiende en el lado humanitario de que tener un trabajo de este tipo es altamente demandante porque constantemente tienen que estar salvando vidas y es algo que les da una carga muy grande en cuestión de estrés y una gran carga socialmente hablando en cuestión de responsabilidad, porque Exacto. estás a cargo de una vida. Mira, por ejemplo, ahorita que dijiste bebés, Ujú. vamos a combinarlo un poco, vamos a seguir hablando de esto mismo, Sí, pero, por claro. ejemplo, me acordé, de hecho, era lo que estaba buscando aquí en la computadora porque no sabía bien el dato. Sucedió en el 2015, en julio del 2015, en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, ahora sí, IMSS, Ajá. en Saltillo, Coahuila. Fíjate, unos practicantes, carnal, Ujú. confundieron, ahora sí que el miembro del niño Ajá. por el cordón umbilical y Okey. le cortaron el miembro. Entonces, fíjate bien, y claro que los papás cuando les dicen: Ujú. "Bendito sea Dios, no perdió
su parte del bebé. Ujú. Pero fíjate bien cómo fue que se salvaron ellos, ¿eh? Dicen que ellos dijeron que, pues no, pues fue una lesión grave, pero en sus genitales, pero ya le hicimos las cirugías tras la negligencia que ustedes dicen que tuvimos. Y total que hace cuenta que le hicieron al bebé la circuncisión, Ujú. porque gracias a Dios fue por la parte del prepucio, Ujú. el corte, Ajá. ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que tiene que ver el cordón umbilical con el miembro, con la parte genital del bebé, güey? No hay Mucha gente dice: mucho. "Es que son practicantes". No, carnal, o sea, desde que eres practicante, yo pienso que mira, tú que eres psicólogo, Bueno, desde que tú ibas a hacer tus parte prácticas de esto de que eres practicante, debe haber un doctor ya capacitado. capacitado para orientar a esos No, y practicantes, que los para esté empezar, cuidando, y que ¿no? los esté Porque cuidando, yo me quiero imaginar exactamente, que porque no puede un practicante no lo pueden dejar, a la ahí se va de: "Vas a atender a este paciente, tiene estos síntomas, atiéndelo tú". creo yo que en ningún tipo de profesión, porque, por ejemplo, en tu caso, cuando hiciste tus prácticas de psicólogo, creo que hasta están más concentrado, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque sabes que tienes más margen de error. Sí, porque el hecho de que, hayas estudiado una profesión, no significa que ya lo sabes todo. Hay que ser humanos. Todos los humanos nos equivocamos, todos, no hay excepciones. Claro que todos podemos cometer errores, ¿no? Sí, y se Entonces, para entiende, eso se entiende, porque todos somos pero humanos. Pero estando en el área clínica, ¿no? Yo como psicólogo clínico, entre otros profesionistas, ¿no? Que sean doctores de cualquier especialidad, eh, tienen mucho conocimiento en su mente que están procesando, ¿no? Y claro. puede llegar a veces que puedan llegar a la equivocación, a todo Mm, doctor o a toda enfermera o a todo practicante en algún momento les ha pasado. Y no es que sean malos doctores, sean malas enfermeras o malos enfermeros o malas doctoras. Simplemente eres un humano que te puedes llegar a equivocar en algún momento, ¿no? exacto. Entonces, Pero por eso voy a lo que te decía al principio. ujú, También por eso requiere uno descansar. claro. A eso Porque voy mira, con lo de los dobles turnos. recordemos cómo muchos de los doctores trabajan demasiado, tú, tal cual como decías, hay doctores que tienen hasta 2 trabajos ¿2 o hasta plazas? 3. Sí, o sea, Entonces, 2 plazas a lo 2 mejor plazas y a y lo uno mejor un particular. consultorio Ajá, privado, ¿no? ajá. Entonces, la carga de trabajo no significa que seas más mejor doctor, significa que tienes más carga, más responsabilidades, más estrés. No, exacto, porque mira, yo quiero imaginar, vamos a hablar ahora, vamos a dejar a un lado tantito los Ujú, enfermeros o los doctores que hacían cosas al drene, ¿no? ujú. Por perjudicar al paciente. Vamos a hablar ahora de los que a lo mejor de alguna manera lo hacían por el bien, que ellos sí se preocupan, que sí cumplían con ese juramento sagrado. Yo quiero imaginarme, carnal, que tú como doctor o como psicólogo, si te llega Psicólogo un más bien. caso Ajá. que sí que es preocupante, yo siento que te lo llevas hasta tu casa A veces y sí te buscas llega a la tocar. manera de ayudar, o sea, si tú Sí, porque muchas veces, mm, como digo, todos somos seres humanos y no toda la información la tenemos aquí, ¿verdad? De que, no, pues no. esto, porque puede haber muchos casos donde puede tener una sintomatología parecida a cierta enfermedad, pero a lo mejor no es esa enfermedad. Por eso se tiene Exacto. que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, esto lo hacen tanto doctores y psicólogos clínicos y otro tipo de psicólogos. Entonces, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder dar exacto con la persona qué es lo que está Es padeciendo, correcto. en dónde encajan sus síntomas, porque también no es bueno predisponerse a de que, esto tiene estos síntomas, es esto. No, porque No. tenemos que hacer un diagnóstico diferencial primero, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales es para evitar precisamente equivocarte, ¿no? Pero Sí, aún claro, así no pasa de que pueda llegar a pasar. porque dices tú eso de los diagnósticos diferenciales, yo pienso que cuando pasó lo Ujú, del COVID, creo yo que muchos te decían luego, luego: "Es COVID", o ajá, muchas veces yo conocí personas, familiares de personas que ya no están en este mundo, que les dijeron: "Es que usted trae una gripe común", tú no era una okey, gripe común, era entonces, es lo que estás diciendo tú. Eh, para seguir, vamos a irnos a algo totalmente al extremo. ajá, Calificado por la prensa como el Doctor Muerte, Harold Shipman de Reino Unido, okey, carnal. Uno de los médicos más letales de la historia, asesinó a más de 200 pacientes con sobredosis de morfina. okey. Algo muy parecido al primero, ¿no? A Charles Parecido, Cullen, parecido. sí, Nada más que este doctor, bueno, se estiman que fueron 215 pacientes los asesinados. ajá, Este doctor, la mayor parte de sus víctimas eran, mujeres mayores, okey. pero con buena salud. O sea, algo muy parecido
a Charles Cullen, ¿te fijas? O sea, este doctor las asesinaba de manera que les inyectaba letales, inyecciones de morfina, que es producida por farmacéuticamente. Ahora sí Ujú, que es la morfina, perdón, ujú, es ahora sí que son mezclas de farmacéuticas, por lo que quiero entender. ujú, Pero ahí es cuando ya leí todos los casos que teníamos para este programa, ujú, fue cuando dije yo, pienso yo, ¿va? Que fue con lo que empecé a preguntarte, ¿no? Que son gente que a lo mejor sufrieron desde niños, algo les pasó en su infancia, en su adolescencia, porque lo mismo que pasa con la que asesinaba bebés, con esta Brenda Agüero, por ejemplo. ujú. ¿Qué necesidad tenía él de matar mujeres ya grandes? Sería por la misma situación de Charles Cullen que decía él, ¿es que están sufriendo? Y los va a sacar de su Sí, miseria. pero dices tú, ¿cómo? Si dice muy claro que eran que tenían buena salud. Entonces, prácticamente yo creo que ahí no aplicaría porque estamos hablando de personas mayores, ya vivieron la vida que tenían que vivir, ¿no? Y claro que todavía les quedaba más vida, ¿no? Sí, porque Nadie tenían buena tiene, salud. nadie debe de tener el derecho de decidir quién sigue viviendo y quién No, muere. Nadie nadie. tiene ese poder y nadie debería de Te digo tenerlo, que ¿no? hasta uno como Pero, familiar. pero como te lo expliqué al principio del programa, estos casos que estamos hablando son personas que utilizaron su inteligencia, utilizaron su profesionalismo para causar daño y conseguir sus atroces crímenes. Y fíjate lo que son las cosas, si no me equivoco, él fue a la cárcel y él se suicidó en la cárcel. Okey. Si no me equivoco, él se entonces dices tú, ay, o sea, obviamente lo perseguían de alguna manera, yo creo las muertes, ¿no? Que este es el caso. Puede haber que en un momento le llegara el remordimiento. Sí Y, puede por llegar a ejemplo, pasar. de cualquiera de estos que hemos hablado, ¿tú crees que ellos tendrían algún tipo de pacto con algún ser superior? O sea, algo más Sí, pacto con el diablo, extrasensorial o algo o así. sí, algo, o con Bueno, los ah, este, o con algún tipo de demonio. ya sería algo muy hablando un poquito más allá, ¿no? Pero más bien tiene que ver en qué creía esas personas, porque todas las personas necesitamos creer en algo, ¿no? Claro, Entonces, todos necesitamos creer en algo. yo No sí, importa en lo claro, que tú creas, se no importa, respeta, se ¿verdad? respeta. Se respeta, pero todos como seres humanos necesitamos creer en algo porque eso nos da esperanzas. Eso nos da, un pensamiento de seguir adelante muchas veces, ¿no? No, y es una a lo mejor hasta Porque para tienes vivir. fe, sí, claro. Exacto, Tengo fe de que voy a salir sí, de como esto. dicen, la Tengo fe mueve fe, ajá, montañas, exactamente, ¿verdad? ¿no? Entonces, en este caso sí te entiendo. Por ejemplo, me estaba acordando también en hechos perturbadores, esto lo escuché, no me acuerdo en dónde, en algún tipo de canal. Ujú, No, si me acuerdo cuál, lo voy a etiquetar para que no van a decir que nos robamos información, que estamos pirateando información, okey, de una persona, carnal, que era guardia de seguridad. Se ajá, hizo guardia de seguridad de un hospital psiquiátrico. okey, Tú sabes que los hospitales psiquiátricos, lo que más he visto, carnal, son casos de esquizofrenia, que okey. hay de todo, Sí, pero casos de claro. esquizofrenia. Y este guardia le platicó a otra persona que fue la que platicó esto por internet, Ujú, que, pues, desgraciadamente él tuvo un accidente y fallecieron su hija, me parece, y su esposa. ujú, Entonces, a esto voy con si tiene algo que ver, por ejemplo, bueno, en este caso no estamos hablando de los doctores, estamos hablando de los ujú, pacientes. Si realmente hay pacientes que tienen algún tipo de pacto ujú, con demonios o así, porque a este le pasó algo extraño, horrible. Había un paciente que me parece que sufría de esquizofrenia, ujú, que decía él, para darle de comer tenían que ir ahora sí que doctores, güey, ujú, para poderle dar, porque era peligroso, güey. Y dice que él cuando sucede esto con su familia, no sé si cuando sucede o antes, era muy cristiano. ujú, No sé si se refiere a cristiano a la religión o cristiano de que seguidor de Cristo, ya sea católico, no sé, ¿verdad? ujú, Pero era muy religioso. Entonces, cuando él entra cuando está en la puerta y lo ve, dice que él por dentro empieza a orar, a orar. O sea, y digo, Padre mío, ayúdalo. O sea, empieza a orar, porque digo, es que su mirada era escalofriante, güey. O sea, ujú, era escalofriante la mirada de la persona como estaba. Y dice que cuando empezó a orar, 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 así con mucho fervor, pero hacia adentro de él, ujú. la persona levanta la mirada y lo ve a los ojos y se ríe y le dice,
les dice los nombres de su hija, su esposa, que no recuerdo el nombre, le dice, vamos a suponer, tu esposa Lupita y tu hija María, por ejemplo, Ajá. te están esperando en el infierno y yo me voy a encargar de eso, que vayas con ellas. Ok. Entonces, imagínate la reacción del guardia. Imagínate tú qué hubieras sentido si fueras ese guardia y sabes que fallecieron y te dicen, te voy a llevar conmigo para que estés junto con tu esposa y tu hija en el infierno, pero por el nombre de cada una de ellas. O sea, eso le dijo este paciente. Entonces, ¿qué crees que hizo él? Él, a pesar de su fe, de toda su oración, Ujú. se cortó el enlace que tenía a su oración y Ujú. salió corriendo, güey. Ujú. Asustado. Entonces, otros doctores salieron y le dijeron, es que me dijo el nombre de mi hija y mi esposa, y me dice que están en el infierno y que yo me voy a ir con ellas. Ajá. O sea, a esto voy. ¿Tú qué crees? ¿Crees tú que también, no sé, yo sé que psicología, lo psiquiátrico, pues tiene hay mucha Hay una diferencia? brecha, sí, claro. Ahora sí que el psiquiatra es más médico, más medicinal, se podría decir. No sé cuál sea Ujú. la palabra, ¿verdad? Disculpen la ignorancia en ese sentido. Pero, ¿tú qué crees? Que sí crees tú que la esquizofrenia tenga que ver también, o un tipo, la locura, con pactos que hayas tenido anteriormente. Bueno, anteriormente la esquizofrenia la consideraban como si fuera una posesión demoníaca, ¿no? A eso voy, por Entonces, eso es la a pregunta. veces a veces tenían esa creencia porque las personas con esquizofrenia se comportaban de una manera errática, de una manera que no tenía explicación. Entonces, prácticamente las personas cuando veían a una persona así se asustaban. O sea, ¿qué está pasando? Esto está fuera Sí, claro. de sí, ¿no? Entonces, y como antes la religión tenía un poder más alto, que hoy en día pues ya la religión no tiene ya tanto ese poder, No, y pero yo antes era considerada la iglesia un poquito con un poder sí, más es que una social. persona esquizofrénica, a lo mejor la asociaban con alguien con algún exorcismo. Exacto, Porque o que acuérdate estaba que poseída si de nos alguna vamos un manera, poquito ¿no? al detalle de la Biblia, pues habla de demonios, que el demonio gadareno, que, o sea, Ujú. es que a lo mejor decían, es que tiene el demonio adentro. Ajá. Entonces, yo sé que, mira, yo ahí sí no me quiero meter mucho, esto ya será tema para otro programa. Si Sí, quiere claro. la gente que hablemos de eso, hablar de las cosas oscuras de las religiones, algún día las vamos a hablar con respeto, porque eso sí queremos aclarar, todo es Es con todo es con respeto, respeto, no es para generar debate, ni ni mucho mucho menos. menos, simplemente estos son casos, simplemente tal cual como el nombre lo dice el programa, son temas oscuros que han pasado, a lo largo de la historia, y son cosas que uno se queda pensando, que Claro. a la quiere uno Y encontrarle una y eres explicación. libre, y toda la gente que nos vea o que nos esté viendo, son libre de creer o no creer. Este Exacto, programa no, no es para no, ahora sí que no es para exhortarlos a que crean lo que estamos diciendo, no, 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 porque podemos tener errores en lo que claro, estamos claro, claro. diciendo. Entonces, parte de lo que me estabas comentando, ya que estás hablando de la No, sí, sí. esquizofrenia, entonces, había una terapia que se llamaba la terapia electroconvulsiva, Ujú. ¿no? Entonces, esta terapia Oh, creo que electroconvulsiva, esa era la que no era la que, perdón, no era la que, practicaban mucho en un hospital psiquiátrico de Brasil. No sé si tocó ver de casos ajá, perturbadores que en Brasil había un hospital psiquiátrico en el cual no solamente había ahora sí que gente con estos síntomas de esquizofrenia o algún tipo de locura, ajá, sino que también había gente, incluso gente que fueron de algún tipo de partido político que querían ujú, silenciarlos, gente de escasos recursos, niños que de alguna manera no eran deseados. ujú. No sé si supiste de ese, no es que no me acuerdo del nombre del hospital, en Brasil sucedió eso. Y ahí, de hecho, hay mucho caso perturbador en eso porque asesinaban de esa manera, Con terapia con terapia. electroconvulsiva. Ah, exacto. Te digo Bueno, porque lo leí. prácticamente lo que es la terapia electroconvulsiva no nació en un hospital, ni lo creó un doctor, sí. Pero este doctor vio cómo, fue un matadero donde estaban muchos cerdos, donde antes de matarlos les daban un electrochoque En la directo en cabeza. la cabeza. Entonces, este electrochoque prácticamente le reiniciaba, al marranito o al cerdo, como lo quieras llamar, le reiniciaba todo el Como sistema. el sistema, ajá. Ajá, entonces Volvían a se vol ser, se no, no, ¿no? prácticamente no eso, O sea, me sino fue a que la se mente. volvía más dócil. Ah, Entonces, okey. era, porque al principio, pues, obviamente, con el marranito estaba sabiendo lo que le iba a pasar, ¿no? Porque si veía lo demás, ¿no? Entonces, se hacía más dócil y era más fácil de poderlo matar. Entonces, este doctor lo vio, y dijo
yo creo que esto se podría aplicar con personas, Humanos. en humanos. Prácticamente la terapia electroconvulsiva es darte electrochoques, ¿no? Darte electrochoques de alto voltaje en el cerebro. Que hay miles de películas sobre eso, ¿eh? Sí, de hecho sí, a mí la que se me viene a la mente, que no tiene muchos años, es la de donde unos muchachos se meten a un hospital psiquiátrico. No me acuerdo cómo se llama. Fenómeno Siniestro se llama la película. Sí, no, y hay Fenómeno muchos, Siniestro. porque, por ejemplo, tengo entendido, que las películas de terror como que no es tanto terror, pero son como que la parte, como que que agarraron una parte de Masacre Ajá, en Texas, pero las de Caminos hacia el Terror, ajá, hay una parte que se supone que el inicio fue así, fue que estaban todos en un hospital psiquiátrico. ajá. Y ellos mismos practicaban ese rollo de a la La gente terapia normal. electroconvulsiva. Ya al último, como las enfermeras les hacían ellos a eso a ellos, Ajá. ellos como se pudieron escapar y como por venganza mataron a los enfermeros y se adueñaron del lugar, ¿verdad? Eso se trata la película, creo, es que hace mucho que la vi, pero sí se llama Caminos al Terror, no recuerdo cuál de todas, porque hay muchas, pero Ujú. sí, de eso se trata, de hecho, ahora que lo dices. Entonces, pues prácticamente ese tipo de terapia, dijo el doctor, voy a utilizarlo con humanos para atender a pacientes con esquizofrenia, precisamente. Bueno, y de alguna manera sí resultó, es la pregunta. La pregunta es muy buena. De hecho, últimamente todavía se utiliza. No más Ay, que no se utiliza como antes se practicaba, porque antes era un no, es que poquito antes era menos, muy era menos humanitaria ese tipo de terapia. ahora sí hacerlo sufrir, Sí, era hacerlo sufrir porque prácticamente le daban pues el los choque eléctrico electrocutaba. en el cerebro, ¿no? Entonces, no utilizaban ningún tipo de medicamento ni nada y muchos pacientes se lesionaban los huesos en la Ah, terapia. Entonces, sí, volvemos a lo mismo, había prácticamente, a lo secuelas. mejor le ayudaban en otra cosa, pero le fracturaban huesos, le pasaban otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues obviamente ya la práctica es de diferente manera, no se utiliza tanto voltaje, obviamente. También se utilizan ciertos medicamentos para que el paciente pueda salir No, bien y de esta como terapia. hemos dicho, también sabemos que ahora sí que la medicina va evolucionando. Sí, O sea, esa es la parte buena que obviamente, así como hay casos muy perturbadores y así es. malos, también hay casos buenos, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, por ejemplo, ya cambiando un poquito de tema, no sé si quieres agregar algo más que te haya faltado. Este, creo que parte de todo lo que hemos estado hablando no es para decir que los hospitales son malos. No estamos No, no, hablando no. de eso, simplemente que estamos hablando de personas que en su psique no estaban bien. No estaban bien psicológicamente Exacto. hablando. Y nuestro propósito no es hablar mal de nadie, simple y sencillamente tratamos de decir lo que Ujú. creemos que es verdad, Ajá. encontrarle de alguna manera la lógica. Y más que nada que esto que estamos diciendo no son cosas que estamos diciendo simplemente porque es nuestra opinión. No, Simplemente son cosas que investigamos exacto. y en base a esa investigación estamos haciendo el análisis Y correspondiente a ahora sí eso, que no ¿verdad? somos ni los primeros ni Ni los los últimos. últimos, así que Entonces, prácticamente esta terapia de electroconvulsiva, ya que ha evolucionado mucho, pero antes sí era prácticamente borrarle la personalidad al paciente. Por eso lo utilizaban este tipo de terapia electroconvulsiva, sobre todo en pacientes con esquizofrenia, porque los pacientes con esquizofrenia tienen alucinaciones tanto auditivas y visuales. Viven en una realidad alterna, muy diferente a la que vemos todos nosotros normalmente. Por ejemplo, ahorita podemos estar hablando tú y yo, que esta es nuestra realidad ahorita, que estamos grabando un podcast, que estamos enfrente de micrófonos, velas, un monitor. Esta es nuestra realidad ahorita. ajá. Entonces, una realidad alterna sería que yo me imagine otro tipo de cosas aquí enfrente de mí, ¿no? Esa sería una realidad alterna. Entonces, una explicación muy sencilla, pero prácticamente es lo que pasa con un paciente con esquizofrenia. Puede estar viendo cosas del mundo exterior que son reales, pero al mismo tiempo puede estar alucinando con ese escenario real. Puede estar viendo personas, personajes, animales, eh, puede estar sintiendo incluso que alguien lo está agrediendo, que alguien está en contra de él, que alguien está conspirando en contra de él. Y estamos hablando de ese tipo de situaciones en las Y que la bueno, persona, como tiene alterada la realidad, puede, puede
tener una conducta muy agresiva. Exacto. Mira, fíjate que ahorita que estás diciendo eso se me vino a la mente, hay niños que sufren ya de eso, y a veces por ignorancia los papás no quieren que sean atendidos ni por los psicólogos de la escuela, ni por nadie. Ahora sí que hay veces que es ahora sí que con un neurólogo, ahora sí que ya hay niños que necesitan ya un psiquiatra y uno como papá no quiere. Entonces, creo yo Bueno, que sí hay que ser un poquito más más que inteligentes, más conscientes, más más que nada, consciente, más decir, conscientes. no creas que todos los psicólogos son malos, no creas que todos los doctores son malos. Si te están Ujú. diciendo que tu niño tiene un problema, ahora sí que de esquizofrenia o X o Y, creo yo que es bueno que dejes que lo atiendan. No van a hacer experimentos con él. Ya pasamos esa época de los experimentos, creo yo. La sigue Y habiendo, pero menos. Y en A aquel entonces no lo veían como un experimento, lo veían como ese es el algo tipo de normal, tarea, es algo el normal, protocolo. es el protocolo que se debe seguir, ese es el tipo de terapia que se le Exacto. tiene que dar. Obviamente, como la medicina ha evolucionado, pues obviamente se ve que ese tipo de prácticas eran muy poco humanistas y modernizaron todo esto para que la medicina fuera más humanista. Claro. Porque anteriormente también las personas con esquizofrenia, eh, pues, pensaban que eran personas poseídas. Así lo pensaban en Exacto. aquella época, y más que nada porque Efectivamente. la religión estaba muy muy completamente sumergida en lo que es la sociedad. Entonces, como Pues tenía es que era como decir, era la que gobernaba, así es. ¿verdad? Entonces, por eso la religión tenía ese poder, es decir, son personas que están poseídas, entonces hay que hacer algo al respecto. Entonces, tenían prácticas poco humanistas con estos pacientes que prácticamente nada más tenían esquizofrenia, ¿no? Que el cual la esquizofrenia en sí no tiene cura. Pero sí se puede Este, controlar. sí se puede controlar. Sí, hay Okey. medicamentos que ayudan enormemente al paciente para que tenga una mejor calidad de vida. Claro que esto tiene que ir seguido de la mano con terapia psicológica, debe de tener terapia con su psiquiatra para que se Pues esté me quiero llevando imaginar los que lleva un seguimiento medicamentos, como un cualquier enfermedad, seguimiento, ¿no? así es, tiene que llevar un seguimiento y un cuidado porque si en un momento se descuida este tipo de enfermedad que es la esquizofrenia, pues puede pasar cosas muy atroces como las que estamos hablando, ¿no? Okey, okey, okey. Entonces, porque estamos hablando de personas que viven una realidad alterada, una Y realidad diferente al mundo, una realidad que nadie ve, no más que esa persona. okey. Sí, sí, sí. Sí, pues ahora sí que es un tipo de locura, ¿no? Así Bueno, es, para cerrar coloquialmente estos hablando. casos que hemos hablado, por lo pronto, para cerrar esta primer parte, se podría decir, ¿crees tú? Te lo pregunto como psicólogo, ¿crees tú que si a estas personas, claro que en aquel tiempo era muy difícil o no lo existía, pero ahorita en este año 2026, si llega a existir una persona así, o una persona que pueda existir en los próximos años, ¿crees tú que haya manera de que ese niño, con atención psicológica, evitarle que cometa este tipo de delitos? Bueno, cuando hay una atención temprana, cuando se le da la atención que se le debe a los niños, esto evita que se puedan desarrollar muchos problemas de desarrollo. Esos pueden ser tanto psicomotrices, pueden ser psicológicos, pueden ser de cualquier índole, no necesariamente nada más psicológico. Pero si los niños tienen un buen cuidado, es más difícil que desarrollen trastornos de personalidad, es más difícil que desarrollen trastornos psicóticos como las personas que estamos hablando de que son psicópatas completamente, Ajá. ¿no? Entonces también es más difícil que puedan desarrollar una depresión, una ansiedad. Todo depende Bueno, pero, o de sea, yo me refiero a niños, obviamente niños y adolescentes. Ahora, yo quiero preguntarte, por ejemplo, si hay algún papá, alguna mamá que nos está viendo, ¿cuándo cuál crees tú que sea, ahora sí que la señal de decir: "Mi hijo puede no estar bien y puede caer", no necesariamente en esto tan extremo, ajá. pero sí a lo mejor en probabilidades Hacer de una detención temprana, una ¿no? De detección que que temprana. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que sean las señales? Ahora sí que una cosa son señales y otra cosa son los motivos, las sí, sí, señales. claro. Porque los motivos pueden decir: "No, pues es que el problema es que mis papás". Okey, no, las señales, ¿qué señales puede tener qué síntomas puede tener el menor o el Mira, adolescente? es más difícil ver ese tipo de cosas en niños pequeños, pero sí llega a pasar. Sí llega a pasar porque hay niños que desde muy temprana edad no llegan a encajar muy bien socialmente. Tienen pocos amigos o más bien no tienen ningún amigo. Okey, Entonces, el no tener amigos también es síntoma de alerta. es un síntoma de alerta porque
puede ser que esté batallando para poder encajar socialmente hablando. Entonces, una persona que no puede encajar socialmente hablando es de que no está funcionando bien socialmente hablando. ¿Sí me explico? Y bueno, y volvemos a lo mismo, que es más o menos los síntomas que Es tenían más o ellos. menos lo que Ajá. estamos hablando aquí. Nada más que esas personas ya utilizaban su profesión como un Sí, disfraz. O sea, exacto, pero es que era un disfraz es que prácticamente es a lo su que es a profesión. lo que voy, carnal. O sea, en aquel tiempo no creo yo que no había psicólogos ni nada de eso. Entonces, a lo mejor sí había gente preparada, pero era muy poca. Entonces, a eso me refería, que a lo mejor hoy sí lo podemos evitar, ¿no? Sí, ¿Por porque qué? ya podemos tener mucha información en cuestión de cómo se empiezan los primeros síntomas en ciertas enfermedades, por ejemplo, cómo son los síntomas del autismo, cómo son los síntomas del síndrome de Down, cómo son los síntomas del síndrome de Asperger, etcétera, etcétera, Sí, sí, etcétera, ¿no? muchos síntomas. Entonces, tan solo con esa información es de mucha ayuda porque si tú dices, mi hijo tiene ciertas conductas que son muy extrañas que no estoy viendo en otros niños. Entonces, esa es Efectivamente. una señal de alarma muy grande. Esa es la principal señal de alarma cuando dices, o sea, veo otros niños que se comportan de cierta manera y tienen un comportamiento muy parecido, pero veo a mi hijo y tiene un comportamiento muy, muy, muy diferente. No, no por diferente significa que sea extraño, simplemente a veces puede ser un comportamiento diferente, No, pero y lo mejor para salir de dudas de eso es ir con un profesionista, que en este caso ya sea un profesional. psicólogo o un psiquiatra o un doctor, con el que quieran ir de su preferencia, pero siempre y cuando atiendan esa alerta. Es importante atender esa alerta porque nunca se sabe qué es lo que pueda estar pasando, ¿no? En Es efecto. mejor detectar a tiempo que detectar ya mucho, mucho, muy tarde cuando ya el problema ya se agravó y es más difícil de que la persona pueda llegar a, a funcionar bien socialmente hablando, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante en cuestión de los niños, de que si tú ves que tu hijo tiene un comportamiento extraño, que no es muy parecido a los demás niños, entonces puede ser una señal de alarma. Pero estamos hablando de conductas muy anormales, porque hay conductas que son muy normales. Es que mi niño es muy hiperactivo. Bueno, sí, hay muchos niños que son muy hiperactivos, pero porque comen azúcar, ¿no? Y el azúcar, pues, les se ponen muy hiperactivos, ¿no? Exacto. Pero también alguien que sea hiperactivo puede ser un síntoma, por ejemplo, de autismo. Sí, Efectivamente. entonces lo mejor es ir con un doctor, con un psiquiatra o con un psicólogo para que les haga un diagnóstico. En efecto. Lo más principal es eso. Y que tú como papá o tú como mamá, si ves y detectas algo así que es un comportamiento normal, antes de decir, ah, mi hijo tiene autismo, no, no se trata de eso, sino se trata de que si ves una conducta normal, ve con un profesional para que te atienda y te pueda dar un diagnóstico y te pueda decir el porqué del comportamiento, porque muchos comportamientos, incluso hay comportamientos que dice, este comportamiento no es muy normal, pero resulta que a la edad que tiene es muy normal. ¿Sí me explico? En efecto, Entonces, sí. para que no haya confusión con todo eso que estoy diciendo, mejor es decir, si ves que tiene un síntoma que tú digas, este comportamiento se me hace muy anormal o no muy normal, es mejor ir con un profesional y que te atienda a ti y a tu pequeño o pequeña para ver si es un comportamiento normal o estamos hablando de que es un síntoma de algo. No, sí, y en conclusión, que no tiene nada que ver con el protocolo oscuro a lo mejor, pero a la vez sí, porque estamos hablando de esto, es siempre estar alerta con tus hijos. Así Siempre, es. siempre, siempre. Vamos a darles unos 10 segunditos para la gente que nos está viendo. Vayan al baño, tomen agua y en 10 segunditos nada más regresamos. Muy bien, ya regresamos a Protocolo Oscuro aquí con mi querido amigo Jesús Mesa, psicólogo clínico. Y hoy nos toca platicar un poquito, ahora sí que más bien de historias o casos perturbadores En en México. hospitales aquí en México. Vamos a ser un poco cortos, breves y concisos. Si quieren algo más extenso sobre historias perturbadoras en hospitales, déjenos en los comentarios y con gusto lo Lo hacemos. hacemos. Y si quieren, y si les gustaría más que nos enfoquemos a analizar un ¿Algún poquito tema? más de historias paranormales en hospitales, ¿no? Si les O en gustaría un cualquier otro poquito, lugar, o ¿verdad? cualquier otro tipo de tema, ¿no? Podemos Entonces, hablar todo lo que tenga que ver cosas perturbadoras, historias, leyendas urbanas, todo lo que ujú, tenga que mitos, todo lo que tenga que todo ver con con
Protocolo Oscuro. Si gustan, pueden apoyarnos con eso y con todo gusto nosotros nos damos a la tarea de estudiar y hacer un programa sobre ese tema. Mira, pero aquí tenemos una historia, mi querido Axel. Dice, La Planchada, el hospital en Juárez, en Ciudad de México. Esta es la historia de La Planchada. Dice, es la leyenda de hospital más famosa de todo México y tiene su origen en el hospital de Juárez. Cuenta la historia de Eulalia, una enfermera de 30 años, famosa por su impecable uniforme, siempre almidonado y bien planchado. Esta enfermera se enamoró perdidamente de un médico que la engañó y la abandonó para casarse con otra. Sumida en la depresión, se volvió amargada, comenzó a maltratar y descuidar a sus pacientes, y finalmente enfermó y murió arrepentida de su crueldad. A lo largo de las décadas, cientos de pacientes aseguran haber sido atendidos de madrugada por una mujer de aspecto anticuado, como si tuviera un uniforme muy atrasado al Antiguo. actual, Sí, ¿no? porque de hecho no, ahí hay un pequeñito error a lo mejor fue de la impresión o que la forma en la que lo leyó Ajá. no tenía 30 años, fue en los años 30. Ah, en los años 30, Sí, sí, sí. una disculpa. No pasa nada. Pero con un uniforme perfectamente planchado, por eso Sí. se le llama la planchada. Que les administraba medicamento, les ajusta el suero o los arropa. Cuando los pacientes agradecen a la enfermera de turno por la mañana, descubren horrorizados que nadie con esa descripción trabaja en ese hospital. Exacto. Mira, a lo que voy con esto era algo parecido a lo que platicábamos anteriormente. Ahora sí que es también, aparte que es perturbador, también es paranormal, porque dices tú, ¿cómo es posible? Ella se arrepintió, dice la historia, que ella se Ujú. arrepintió de todo lo que hizo y ahora casualmente regresa a hacer el bien. Y fíjate que qué paradójico, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando de otro al revés, ¿no? Al O sea, revés. porque ahorita estábamos hablando de, pues, de enfermeros y doctores o enfermeras que hacían daño en vida, pero ahorita como ya, no sé si de esos casos que hemos hablado, bueno, el día que no estén, pues ya no van a hacer daño, ¿no? Y en la historia de la planchada, prácticamente es viceversa. Hice algunas cosas, ¿verdad? Que estuvieron, Voy a remendar mi error, ¿no? ajá. O sea, ahí es Entonces, cuando dices tú, cabrón. voy a ayudar a personas que están en el hospital, En ¿no? efecto. Darles la atención médica. Entonces, ya cuando descubren los pacientes que realmente que esa enfermera con esa descripción no existe, es cuando se quedan helados. Helados porque dicen, entonces, ¿quién me atendió? No, y ¿sabes qué es lo más extraño? Ahí también hay que ver si hacemos un programa sobre esto, sobre apariciones, Ajá, que ahora sí son apariciones, como su nombre lo dice, ajá, es tal muy cual. real, porque a mí me ha tocado ver apariciones. Yo no creía en eso, porque siempre fui de alguna manera religioso, entonces yo siempre he pensado que no existen las apariciones, no, sí existen. Entonces, Sí. no sé qué sentirían. Ahora sí que hace a meternos mucho en que si sería, volvemos a lo mismo, si sería algún tipo si sería esa persona en sí o esa alma o sería un demonio en sí, ¿va? Pero pues ahora sí que queda al aire esa historia, ¿no? Hay otra historia Ujú. que me encontré en internet, que es de Morelia, Michoacán, que es el Hospital Fantasma. Ok. Literal, ¿eh? Una leyenda clásica entre los estudiantes de medicina cuenta la historia de un joven doctor foráneo que llegó a Morelia buscando trabajo. Ujú. Un anciano le recomendó ir a una clínica del centro histórico que siempre necesitaba cubrir la guardia nocturna. O sea, sé que este doctor iba para la guardia nocturna, ¿no? Ajá. El doctor llegó, fue recibido por una enfermera de sonrisa amable y pasó la madrugada atendiendo a varios pacientes con quemaduras y heridas graves. Esto es importante, con quemaduras y heridas graves. Al terminar su turno, salió exhausto a descansar. Cuando intentó regresar a la noche siguiente para continuar con su trabajo, encontró el edificio completamente abandonado, oscuras y en ruinas. Al preguntar a los vecinos, estos le informaron que ese hospital había cerrado hacía más de 20 años tras un trágico incendio que acabó con la vida de los pacientes de urgencias y de la enfermera de guardia. O sea, sé que la enfermera que lo recibió hasta sentí escalofrío, quién sabe por qué. O me querré Pues que engripar, son historias o sí que sentí así te como helan que la sangre, porque sí, carnal. hablar de estos temas no es
no es cualquier cosa Porque como que porque era lo de la enfermera que se aparecía, dices tú, bueno, se aparecía a ayudar, pero imagínate tú que como psicólogo vayas y atiendas, no sé, como psicólogo clínico, 2 Ujú. casos muy así que digas tú, no, tengo que ir a ver cómo siguen esos casos. Vaya si no esté el hospital, güey. O sea, debe ser, y que digo, y Algo él, muy perturbador porque dices, ¿cómo es posible? Porque yo estaba atendiendo y estaba exacto. Y ayudando. si te vas más atrás de la historia, por ejemplo, este doctor cuando llega y tú ves que te recibe una enfermera muy amable, con sonrisa, dices tú, esos fueron los últimos minutos de su vida. ¿Sí me entiendes a lo que Ajá, voy? Y es lo que te digo, y dicen, y este doctor, atendió a varios pacientes con quemaduras y heridas graves. ajá. A lo mejor él los atendió bien, a lo mejor él ahora sí que los alivió, los curó, Ujú. pero al día siguiente descubrió que, pues, atendió a puros muertos, güey. O sea, Sí, está como que estamos, ahora sí que será hablar de una vida tridimensional. de alguna manera sí, porque mira, muchas veces hay cosas que uno dice, no le puedo encontrar explicación a esto que me está pasando. No tiene O explicación. sea, no le encuentro explicación. Y muchas veces, como ser humano, tú lo que quieres saber es qué rayos está pasando aquí, ¿no? Y le puedes contar esa historia a alguien más, ¿no? Imagínate, ponte en los pies de ese doctor, ¿no? Imagínate que tú eres ese doctor y, y te pasa esa situación precisamente y se la cuentas a alguien más. ¿Tú crees que te la van a creer? No, no, O mucha gente no. te van a borrar de ti. Y más como somos mexicanos, pues a nosotros somos Todo nos mexicanos, somos causa muy comedia. picantes, ¿no? Entonces, Sí, todo nos todo nos causa causa comedia. risa y comedia, ¿no? Entonces, más que creerle la historia, van a decirle de qué te fumaste y ¿De cuál compártemela, fue? ¿no? Sí, O de oye, cuál fue, préstala o para qué andar iguales. tomaste, Exacto. o qué Pero hiciste. fíjate que esta parte, yo pienso, por eso yo a mucha gente le digo, incluso en mis trabajos, que a lo que yo me dedico aparte, les digo, en esta vida hay que fijarse en todo. Ajá. Porque me ha pasado desde niño, pero yo pienso que también es parte de que saber a lo mejor pulir o saber alimentar ahora sí que tus dones o tus talentos, Ujú. que desde niño había veces que me topaba gente Ajá. que nada más la volví a ver, la vi una vez. Y me pasó algo muy extraño, ya para terminar. Ujú. Una persona X descripción, ¿no? Vamos a suponer un señor de cachucha negra o gorra, depende de donde estés viendo, una gorra negra, con una playera de tirantes azul, un short azul. Este señor lo vi una sola vez. Yo viví en Cananea, Sonora, Ujú. ¿sí? Este señor lo vi una vez en Cananea, Sonora. Lo vi pasar con ese atuendo. Cuando yo tenía 22 años, yo ya estaba casado, lo volví a ver aquí en Parral, igual, al mismo señor, De la misma de manera. la misma manera, y caminando hacia la misma dirección. Y estamos hablando de que yo cuando vivía en Sonora, tenía yo 3 años. Ok. Ahora sí que pueden decir, ¿cómo te acuerdas? No sé si hay gente que dice, y creo que es realidad, que uno se acuerda a los 3 años en adelante. Entonces, Pues algo muy así, vagamente, entre pero los 4 a 5. me llamó mucho la atención ese señor porque por los tenis que traía unos tenis como Ujú. dorado con negro Ok. y a mí siempre me gustaba el dorado. Entonces dije yo, qué chidos tenis. Y este señor era el mismo, te lo juro que era el mismo. Solamente que ahora lo vi más de mi alto porque yo ya Ajá. estoy más alto. Y lo casualmente me hizo el mismo gesto y la misma sonrisa. Y Ok. estamos hablando de los 3 años a los 21, 22, estamos hablando de casi 20 años pasaron y cómo esta persona puede tener la misma complexión física, la misma vestimenta. Ajá. Y digo, esto nunca se lo ha platicado a nadie, porque vuelvo a lo mismo, van a decir, este güey está contando mentiras. Sí, o Y se no, está inventando una historia. está inventando está mintiendo para convivir. Sí. Y no, y yo creo que ni a ti te ha platicado ese asunto. Y me han pasado cosas así, por mis trabajos que yo tengo, creo que como yo trabajo mucho de noche, pues como que se presta a ver cosas extrañas. Y el mismo trabajo que yo tengo me ha hecho muy hábil, o no hábil, sino el siempre estar alerta, que hay alrededor, qué se mueve, qué no se mueve, por lo mismo, ¿verdad? Porque ahora sí que me tengo que cuidar. Pero por esta misma atención, por este mismo sentido, siempre estar alerta, te das cuenta de cosas que otra gente lo ve pasar y ni cuenta se dio qué pasó. Entonces, como que se te agudiza ese sentido, se podría decir, Sí. y a veces no lo platicas porque hasta se te hace normal. Sí, porque a veces ya estás acostumbrado a que
pasen ciertas situaciones, ¿no? Sí. Y a veces dices, son cosas que a lo mejor las puedo platicar, pero creo que muchas veces no me la van a creer, o van a pensar que me estoy inventando la historia, o van a pensar cualquier otra cosa, ¿no? No, pero podemos, de hecho, conozco una persona que es muy allegado a mí, y tú también lo conoces, Ajá. que ahora sí que se va a escuchar extraño, ahora sí que es parte del protocolo oscuro, ya no tiene nada que ver con lo de los hospitales, pero para terminar, hay una persona muy allegada a mí que él me ha platicado varias situaciones de que ha visto gente muerta, Ok. que se encuentra gente así como tipo la planchada, Ajá. y que después le dicen, compa, es que esa persona ya murió hace 10 años. Y vamos a ver si un día lo convenzo y lo tenemos aquí en el programa. Ojalá que ¿Sale? sí, Vamos a ver. porque todos Vamos, estos déjenos temas en son un muy comentario si les interesantes. gustaría que invitáramos a esa persona de aquí de Hidalgo, de Parral, Chihuahua, que ha visto gente muerta. Y la verdad, yo creo que yo también he visto, pero muy pocas ocasiones, pero él sí te puedo asegurar que incluso a lo mejor hasta ayer volvió a ver a otra persona igual. Entonces, a ver si lo convenzo. Ahorita te digo de quién se trata, no quiero decirlo ahorita en cámara, Ok. pero vamos a ver si A lo ver si lo podemos convenzo. convencer Sí, y que o bien venga a al lo mejor programa, ¿no? y que venga al O que programa, nos acompañe que nos mínimo, acompañe y sí. que, o igual lo podemos censurar, que ay, oye, no quiero que salga mi cara, Ajá, no podemos censurar en el programa, pero que se escuche su voz, igual podemos distorsionar su voz para ajá. que si él quisiera estar ahora sí quiere en el anonimato, ¿no? Sí, claro. Porque sí, cuando él me ha platicado detalles que dije yo, güey, y sí le creo, porque te digo, yo antes no creía nada de esto, ya después sí empecé a creer, que es por lo mismo dije yo, vamos a hacer este programa, porque sí creo en estas cosas, a lo mejor no tiene mucho que ver con mi rubro, con lo que yo me dedico, pero créeme que me gusta mucho esto y esperemos contar con su apoyo. Suscríbanse, activen la campanita, denle like. Casos oscuros en hospitales. Yo soy su amigo Brian Axel, productor. Y yo soy Jesús Mesa, psicólogo clínico, y para recordarles que tanto estos hombres o mujeres, de los casos que hemos hablado hoy, de historias oscuras en los hospitales, nos enseñan que la oscuridad no siempre se esconde en la deep web, o en callejones oscuros, o en lugares oscuros, o en cementerios. Él es Brian Axel, yo soy Jesús Mesa, y recuerden que la mente humana es el lugar más profundo y peligroso que existe. Claro que sí, nos vemos en el próximo protocolo. Ya saben, dejen su comentario, compartan. ¿Qué les gustaría escuchar de nosotros? Que hablemos de qué tema. Yo soy su amigo Brian Axel una vez más. Y yo soy Jesús Mesa, nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí, hasta la próxima. Hasta luego. Protocolo